Mediante el documento titulado Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y en el Distrito Federal, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera presentó su propuesta para elevar el salario mínimo con el propósito de que todos los trabajadores puedan alcanzar la canasta alimentaria. Esto ocurrió en el 2014. El debate sobre el alza al salario mínimo comenzó en el segundo trimestre de ese año, cuando Mancera señaló en el marco de la ceremonia de conmemoración del 1 de mayo que los salarios se han reducido en un 71% a nivel nacional y en un 77% en el entonces Distrito Federal. De las medidas que el jefe de gobierno impulsó en la Ciudad de México, se consiguió desindexar al salario mínimo como referencia de otros precios y variables ajenas al mercado laboral. Se emprendió un amplio programa de mejora laboral para los trabajadores con más bajos salarios, especialmente los que son contratados por honorarios o los que mantienen una relación laboral diferenciada. En materia de empleo, los datos son positivos en la capital del país. Durante el primer trimestre de 2017, la población ocupada en la Ciudad de México registró un incremento de 0.10% real anual, con un total de ocupados de 4.144.054 personas. La tasa de desempleo fue de 3.77%, con un total de 162.279 personas sin trabajo, la cifra más baja para cualquier trimestre desde que se tiene registro. En cuanto al empleo formal, de enero a mayo se generaron 45.290 empleos formales, los cuales representan el 10.5% del empleo formal generado en el país. Con estos datos, la Ciudad de México aún se mantiene como la entidad con la mayor generación de empleo formal en el ámbito nacional.